Hola, en la lección de hoy vamos a aprender a manipular archivos en Python. El manejo de archivos es importante ya que a veces necesitamos generar información o leer información que está en archivos. Antes de leer un archivo o escribirlo, es importante que abramos el archivo. Cuando vamos a abrir un archivo en Python tenemos que especificar algo que se llama el modo de acceso. El modo de acceso significa para qué yo voy a utilizar o el propósito del archivo. Por ejemplo, leer un archivo o escribir un archivo. Acá tengo una tabla con los modos de acceso que existen, por ejemplo la R para leer el archivo o RB para leer archivos binarios. Por ejemplo, un archivo CSV es un archivo de texto, una imagen o un archivo de Word son archivos binarios. También podríamos utilizar la W para escribir el archivo. De acuerdo con lo que queramos hacer con nuestro archivo, vamos a elegir el modo de acceso más apropiado. Siempre que terminemos de manipular un archivo, por ejemplo leerlo o escribirlo, es importante que cerremos el archivo manualmente. Python lo puede hacer automáticamente, pero se considera buena práctica que nosotros lo cerremos. Otra alternativa para leer archivos o para manipular archivos es utilizando la sentencia with. Con esta sentencia with ya no es necesario que especifiquemos el close del archivo porque al terminar la ejecución de la sentencia Python ya sabe que eso significa que debe cerrar el archivo. Si queremos leer archivos, podemos utilizar el modo de acceso R para archivos de texto o RB para archivos binarios. Acá tengo dos ejemplos equivalentes para leer un archivo. En el primer ejemplo no estamos utilizando la sentencia with y especificamos la palabra close para cerrar el archivo. En el segundo ejemplo, si utilizamos with, vemos que es más práctico manipular el archivo de esta forma. A la hora de escribir archivos tenemos dos opciones. Podríamos abrir el archivo para agregarle texto o podríamos abrir el archivo para sobreescribir el archivo completo. Es importante que cuando vayamos a escribir archivos estemos seguros del modo acceso, no vaya a ser que queramos agregar texto y terminemos sobreescribiendo el archivo. Acá tenemos igual dos ejemplos equivalentes de escritura de archivo y vemos que escribimos open, el nombre del archivo, y luego la W, que sería el modo de acceso de escritura para los archivos. Si solo queremos agregarle texto a nuestro archivo, es decir, no lo queremos sobreescribir, entonces podemos utilizar el modo de acceso A, que sería append. Acá tenemos un ejemplo y entonces en el modo de acceso utilizamos la A y luego ya escribimos el texto que queremos agregar. A veces cuando estamos manipulando archivos no solo queremos leer o escribir en archivos, también hay otras operaciones que podríamos querer hacer como crear carpetas. Por ejemplo, yo voy a generar una serie de archivos, entonces quiero organizar mis archivos por año o por mes, entonces necesitaría crear esas carpetas. Para ya operaciones adicionales, ya por default Python no tiene como los métodos o las funciones para hacerlo, entonces es importante que incluyamos librerías o módulos adicionales. En este caso podemos utilizar el módulo OS, que es Operating System. Aquí tenemos dos alternativas para importarlo. Solo necesitamos, en nuestro código solo tenemos que usar una de estas dos alternativas, ambas son válidas. También podemos eliminar o renombrar archivos. Para eliminar usamos remove y para renombrar usamos rename. Acá tenemos un ejemplo en el que eliminamos un archivo, solo especificamos el nombre del archivo que queremos borrar. En el caso de renombrar, escribimos el nombre del archivo original y el nuevo nombre que le vamos a asignar. Para mover archivos podemos apoyarnos de la función rename. Acá en el ejemplo utilizamos el rename y en el nuevo nombre que le vamos a asignar, en lugar de cambiarle el nombre del archivo, especificamos la nueva ruta que este archivo va a tener. También podemos realizar operaciones con carpetas, por ejemplo mkdir para crear carpetas, rmdir para eliminar carpetas y chdir para navegar entre las carpetas. Acá tenemos un ejemplo, importamos la librería OS para poder utilizar estas funciones. Podemos crear nuestra nueva carpeta con mkdir, luego utilizamos chdir para movernos o para navegar hacia esa carpeta. Podríamos utilizar chdir para navegar como de regreso y salirnos de esa carpeta y rmdir para eliminar la carpeta. Ahora vamos a hacer nuestro ejercicio manipulando archivos en Python. En esta ocasión, como son archivos, se me dificulta hacerlo en un IDE online, entonces lo voy a hacer en mi computadora. Voy a utilizar Visual Studio Code. Acá tengo una carpeta donde tengo mi archivo de Python, donde voy a escribir el código, y tengo un archivo de texto. Este archivo de texto tiene una receta de alfajores y acá tiene texto plano. Vamos a leer nuestro archivo recetaalfajores.txt en modo lectura o en modo R. Entonces creo mi variable archivo igual a open para abrir el archivo y especifico el modo de acceso y luego voy a utilizar un print para imprimir el contenido del archivo. Para leer el contenido del archivo utilizo read y por último cerramos el archivo.
Acá ejecuto y veo que imprimo el contenido del archivo. Si yo comento la línea print, en realidad solo abrí el archivo y lo cerré y no lo leí. Siempre es importante que abramos el archivo antes de leerlo. Si incluso yo comento esta línea, bueno, el archivo ni siquiera existe, entonces me daría un error. Acá el contenido de mi archivo yo lo estoy imprimiendo directamente en pantalla, pero incluso podríamos asignarlo a alguna variable. Texto igual al contenido del archivo, lo imprimimos. Incluso acá podríamos manipularlo si eso es lo que queremos. Por ejemplo, lo vamos a convertir a mayúsculas. Y vemos que me convirtió todo el contenido a mayúsculas. Dijimos que otra forma de leer archivos, una forma equivalente, era con with. Entonces escribimos with, open, el nombre del archivo, el modo de acceso, as archivo, este sería el nombre de la variable que vamos a usar. Y luego hacemos lo mismo, imprimimos el contenido. Voy a borrar esto. En este caso no es necesario escribir el close porque cuando el with termine, digamos que acá podría escribir yo más código, y cuando yo regrese a este nivel del editor, el with acaba y eso significa que tiene que hacer un close. Python ya sabe que tiene que hacer eso. ¿Okay? Entonces acá leemos nuestro archivo. Si quisiéramos abrir el archivo en modo escritura también, lectura y escritura, podemos utilizar el R+. Acá leemos el archivo y luego podemos agregarle texto, para eso usamos write, texto nuevo. Ejecutemos, revisemos el archivo y tiene nuestro texto que le acabamos de agregar. ¿Qué pasa si yo hago este mismo código pero le pongo el modo de acceso solo R? Veo que sí me leyó el archivo, pero a la hora de escribir me da un error. Si yo quiero manipular mi archivo en modo solo de escritura, puedo utilizar el modo de acceso W. Este modo de acceso W lo que va a hacer es que me va a sobreescribir el archivo. Fijémonos que acá tiene contenido este archivo. Voy a ejecutar este código y veo que me sobreescribió el contenido. Si yo acá trato de leer, esto me da un error porque no estoy en modo de lectura y escritura, solo estoy en modo de escritura. Siempre es importante que nos fijemos o que abramos en el archivo en el modo correspondiente de acuerdo a lo que queramos realizar. Ahora vamos a abrir nuestro archivo igual en modo escritura con W+. Ya restauré el contenido de mi receta de alfajores y vamos a ejecutar este código y otra vez me sobreescribió el contenido del archivo. Restauré nuevamente mi archivo de receta con el texto original y ahora voy a manipular el archivo en modo append o en modo A. En este caso también es en modo de escritura, pero no me va a sobreescribir todo el contenido del archivo, sino que al final del archivo le va a agregar este texto que le estoy especificando acá. Ejecutemos y veo que el archivo tiene su contenido original y le agregamos texto. Veamos algo acá. Yo estoy utilizando un archivo que existe y le estoy escribiendo. ¿Qué pasa si yo especifico un nombre de archivo que no existe? Acá estoy en modo W y me creo el archivo. En este caso, pues le creo el texto que le especifique acá. Esto pasaría también con el modo A o A+, o W+. Vamos a usar alfajores 3 y me creo el archivo. Ahora si queremos hacer otras operaciones con archivos como crear carpetas, movernos entre carpetas o eliminar carpetas, vamos a necesitar la librería OS. Podemos importarla de esta forma o podríamos... Cualquier forma es válida. Yo voy a utilizar import OS. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a escribir OS, que es el nombre de la librería, rename, y voy a renombrar mi archivo recetas alfajores número 2.txt y le voy a asignar un nuevo nombre que sea borrar archivo.txt. Acá me dio un error porque lo escribí en plural, entonces ejecuto y ahora sí me renombró mi archivo. El archivo va a ser el mismo, solo con nuevo nombre. Ahora hagamos una carpeta. Para eso utilizo mkdir. Voy a crear una carpeta que se llame recetas para decir que quiero organizar mis recetas en esa carpeta. Esto, como ya lo ejecuté, si lo vuelvo a ejecutar me va a dar un error. Entonces lo voy a comentar y veo que acá ya creé mi carpeta y está vacía. Si yo quiero mover mi archivo, borrar archivo a la carpeta recetas, voy a utilizar nuevamente el rename. Solo que voy a mover borrar archivo hacia recetas, diagonal, borrar archivo. Ejecutemos. Y ahora desapareció de acá y está acá. Ahora vamos a hacer un rename del recetas 3 y vamos a ponerle borrar archivo 2. Luego me voy a mover igual este archivo, el que estoy creando,
archivo 2 y lo voy a mover hacia recetas, archivo 2 y voy a moverme, voy a necesitar os.chdir, eso significa que me voy a mover a la carpeta recetas. Me voy a mover a la carpeta recetas y entonces cuando yo ya esté en la carpeta recetas voy a hacer un remove y que voy a borrar estos dos archivos, borrar archivo 2.txt y voy a borrar el otro archivo que ya tenía, que ya lo había movido. Entonces ejecutemos y se borraron nuestros archivos y nuestra carpeta sigue existiendo. Si yo quisiera borrar la carpeta, acá yo estoy ubicada dentro de la carpeta recetas. Yo tengo que regresar a la carpeta o al nivel anterior y desde ahí mandar a borrar la carpeta recetas. Este código ya lo ejecuté, lo voy a comentar. Entonces escribo oschdir ... eso significa que voy a subir un nivel. Y entonces ahora sí escribo osrmdir, que sería como remover directorio. Y que vamos a borrar la carpeta recetas. Ejecutemos. Y acá ya borré la carpeta recetas.